la bienvenida, un aplauso por favor a la compañera Anabel Hernández, que ya la hemos tenido aquí, respetada y querida por todos ustedes. No, gracias, le agradezco, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar ante un foro de gente crítica, de gente pensante, de gente que le preocupa lo que pasa en su país. Yo sé que han sido meses muy difíciles, yo creo que para todos, porque vemos la impunidad que impera en el país, vemos a un presidente asesino como Felipe Calderón en Harvard absolutamente impune, vemos a un policía corrupto, brazo derecho del cártel de Sinaloa como Genaro García Luna viviendo tranquilamente en Miami, vemos a su séquito de policías corruptos ahora trabajando para Grupo Carso, como Armando Espinosa de Benito, Sergio Quiroz Padilla y otros funcionarios que si García Luna se volvió rico, pues es evidente que iba a salpicar a todos sus demás subalternos como ha ocurrido. Entiendo que esta situación de impunidad, de falta de justicia, de que no se haga nada por encontrar a los desaparecidos, es parte de lo que nos debe mantener en pie. No podemos simplemente ceder a que este gobierno no resuelva los casos de impunidad que quedaron pendientes. Este libro de México en Llamas lo escribí justamente para eso. Como ustedes saben, soy una de las periodistas que señaló desde un principio las corruptelas del gobierno de Felipe Calderón. No soy de las periodistas de que ya se fueron los presidentes, ahora sí hay que criticar, y hay que preguntar, y hay que cuestionar. Creo que una de las principales tareas, una de las principales funciones de los periodistas es hacer un periodismo de rendición de cuentas, exigir a quienes están en el poder en este momento cuentas, publicar nuestras informaciones y que los ciudadanos actúen y exijan cuentas. Eso es lo que he intentado hacer con mi trabajo periodístico. En el año 2008 publiqué el libro de Los cómplices del presidente. En el año 2010 publiqué el libro de Los señores del narco, que ahora ya va a salir traducido al inglés. Una editorial inglesa compró los derechos y justamente en septiembre voy a hacer toda una gira internacional para promocionar este libro que en inglés le pusieron el título de Narcoland, que es un libro que ya está está en preventa en Amazon y en las principales librerías de Estados Unidos y de habla inglesa. Es un libro que sé que está siendo muy esperado por el mercado norteamericano, porque la gente no termina de entender qué demonios le pasó a México, que hoy es un país de muertos, de impunidad y de corruptos, y de una sociedad totalmente dormida por el temor y la apatía. En 2012, un mes antes de que saliera de su gobierno Felipe Calderón, publiqué el libro de México en Llamas. Y este libro habla justamente de los dos últimos sexenios, de los últimos 2 años del sexenio de Felipe Calderón, y habla muy específicamente de los 5 legados que este infame le dejó a México. Hoy Felipe Calderón ya no es presidente de México. Pareciera que ese simple hecho ya es ganancia. Sin embargo, el profundo daño que ese hombre le hizo al país, por desgracia, permanecerá por décadas en este país. No es posible que Felipe Calderón siga quedando impune. Y es impune hasta ahora porque no hay un grito ciudadano que reclame que sea sentado en el banquillo de los acusados y que sea juzgado por los homicidios, por la corrupción, por proteger al narcotráfico y por convertir a nuestro país en el caos que es hoy. No ha sido juzgado por no haber hecho nada, absolutamente nada, para encontrar a los más de 25,000 desaparecidos que hubo en su sexenio. No hizo absolutamente nada para proteger a las más de 200,000 familias, 200,000 familias que tuvieron que huir de sus hogares, dejar todo su patrimonio para buscar otro sitio más pacífico, un lugar menos inseguro donde vivir. Eso es Felipe Calderón, y hasta el momento Enrique Peña Nieto no lo ha llamado a cuentas, ni lo va a llamar mientras no haya un grito ciudadano que lo exija. Estos 5 legados que yo describo en el libro de México en Llamas, y me da mucha tristeza decirlo, no lo digo con orgullo, día tras día, semana tras semana, el tiempo me da la razón. Estos 5 legados, el primero que enumero, que aunque no es de interés público porque finalmente se trata solo de un partido político, este primer legado que yo enumero en el libro y que hoy tiene mucho más vigencia que nunca, es la destrucción del Partido Acción Nacional. Si Felipe Calderón fue capaz de destruir en 6 años el partido que su padre y su madre fundaron,
con sudor y lágrimas, si ni eso le ha importado, y por eso hoy se están disputando los últimos pesos que les quedan en el Senado de la República, y por eso tenemos hoy a los panistas peleándose por las migajas, Felipe Calderón queriendo los dineros porque así puede mantenerse, puede seguir manteniendo a su cuñado y puede seguir manteniendo a todo su séquito de cómplices. Felipe Calderón fue el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota durante la campaña presidencial del 2012. No fue Enrique Peña Nieto, ni siquiera fue Andrés Manuel López Obrador. Su principal contrincante fue Felipe Calderón. Felipe Calderón es de esos sujetos con un perfil pues bastante distorsionado, creo, de lo que es correcto o incorrecto. Este hombre, yo lo había señalado ya en el libro de los cómplices del presidente, es un alcohólico que está sumamente enfermo, y esa enfermedad se la transmitió en su mandato, me refiero en su manera de gobernar, y por eso es parte de que este país haya quedado como quedó. Estaba tan enfermo, tan enajenado ya Felipe Calderón en los últimos meses de su mandato, que en la campaña presidencial, cuando iba todo el equipo del PAN a evaluar en Los Pinos cómo iba la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, y veía a Felipe Calderón que las preferencias electorales iban en picada, que el PAN iba a quedar en tercer lugar si bien le iba, se desesperaba, gritaba, insultaba, incluso hubo golpes contra Madero, que es el actual líder del PAN nacional, y su desesperación, lo que les gritaba a los panistas que estaban ahí, era: ¿por qué no aprovechan mi popularidad? ¿Por qué no aprovechan mis éxitos de gobierno? Los panistas, lejos de reírse, se preocupaban porque decían: ¿cuál es el nivel de enajenamiento, de inconsciencia, de indolencia de este hombre que controló el destino del país por 6 años? ¿Qué es capaz de venir a decir eso, a reclamarnos todavía que por qué no sacamos provecho de sus logros? ¿Que no se da cuenta que si vamos en picada es justamente por su culpa? Hoy el PAN, que podrá parecernos o no, había sido un partido que había formado parte en algún momento del proceso de democratización en este país. Hoy de ese partido como del país quedan solo cenizas. Así dejó Felipe Calderón a su propio partido, y el PAN no se va a levantar. Como yo lo mencionaba en el libro, en noviembre del 2012, este partido se va a disputar hasta la última migaja. Porque ¿qué pasa después de un partido político que está 12 años en el poder y que súbitamente se queda sin nada? Pues estos funcionarios corruptos, los Cordero, los Lozano, los Zavala, todos estos quieren seguir viviendo del erario, y por eso se van a pelear hasta la última migaja. Para Felipe Calderón, hoy el PAN es un botín con gente, y un botín sobre todo de recursos económicos. Todas las prerrogativas que le da el IFE al Partido Acción Nacional, todas las prerrogativas gubernamentales que le toca al Partido Acción Nacional, tanto en la fracción parlamentaria del Senado como en la fracción de la Cámara de Diputados, es dinero que puede seguir alimentando a este grupúsculo de panistas corruptos que encabezó Felipe Calderón. El problema es que ya no es solo un problema de panistas. Si fuera el dinero solo de los panistas, no tendría que preocuparnos en nada. El problema es que lo que se está disputando esa gente es dinero público. Y me parece que es ahí donde la ciudadanía debería involucrarse y exigir al IFE y al Partido Acción Nacional en el Senado, que vive de nuestros impuestos, ese dinero que se desvió para pagarle más de 300,000 pesos en un mes al cuñado al Zavala. Ese es dinero público, no era dinero de la chequera de Cordero, era dinero público. Y a veces cuando se publican estas notas perdemos la dimensión de que es dinero de nosotros, no es dinero del PAN, es dinero público. Y debería de haber una transparencia al respecto. Hoy se están disputando, van con el Ministerio Público a ver quién se queda con la caja fuerte, con los documentos y los cheques. Pero finalmente es dinero público, y me parece que en ese tipo de acciones, de disputas, no deberíamos de permanecer indiferentes. Otro de los legados de Felipe Calderón, que yo narro en el libro, era justamente la destrucción que hizo del ejército mexicano. Hoy,
que México está en esta disyuntiva de hacia dónde y cómo combatir al crimen organizado. Empiezan a surgir estos grupos de autodefensas, muchos de ellos al servicio del narcotráfico, muchos de ellos financiados por el narcotráfico, ahora disfrazados de supuestas policías comunitarias que realmente lo único que quieren es apoderarse de una comunidad para terminar extorsionándolos. Así nació la familia michoacana. La familia michoacana, antes de llamarse así, ya se llamó La Empresa. Y se hacían pasar por un grupo de ciudadanos ahí de Apatzingán y de estas zonas de Michoacán que querían hacer justicia y sacar de los pueblos a los narcotraficantes. Y sí, lo sacaron. Pero una vez que lo sacaron, ellos se quedaron con el botín. Y ahora, en Michoacán, la gente tiene que pagar a la familia no sé cuántos miles de pesos, dependiendo del tamaño del negocio o del empresario o de la familia, tienen que pagar miles de pesos mensuales por extorsiones. Eso es lo que se está proliferando ahora en el país. El problema es que hoy no hay ninguna institución de combate al narcotráfico ni de combate a los grupos criminales sólida en México. Felipe Calderón destruyó lo que había. El ejército mexicano, aunque siempre ha sido una institución polémica, hemos visto episodios vergonzosos que han ocasionado que mucha gente sienta repudio hacia el ejército mexicano. Sin embargo, nos guste o no, era la única institución o la institución más sólida en la que se sustentaba realmente todo este concepto de soberanía nacional de país. El ejército en cualquier lugar del mundo es el principal bastión de seguridad de una nación. Bueno, Felipe Calderón se encargó durante 6 años consecutivos en debilitarlo, no solo de manera presupuestal. Hizo creer a la gente, a través de sus campañas publicitarias, que era el ejército mexicano el que estaba encabezando la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero no, el ejército mexicano era solo carne de cañón que mandaban a los operativos sin ninguna preparación, por supuesto arbitrarios, abusivos, violentando los derechos humanos. Pero en realidad quien controlaba la estrategia del narcotráfico, quien decía a qué grupos criminales a combatir y a qué grupos criminales no combatir, el que decidía dónde poner los retenes y dónde no ponerlos, era el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Mientras a la Secretaría de la Defensa Nacional sacaban toda su gente a la calle, iba disminuyendo su presupuesto. Cada vez que disminuía el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, aumentaba el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, convirtiendo realmente a Genaro García Luna en un supersecretario por encima del secretario de Marina y del secretario de la Defensa Nacional. Uno de los principales boicots para destruir al ejército mexicano fue la detención injusta del general Tomás Ángeles de Aguajare. Yo dije en mi libro aquí en noviembre de 2012 que Tomás era absolutamente inocente. No tenía ningún vínculo con el narcotráfico. Diría yo que al contrario, Felipe Calderón lo encarceló porque era uno de los 2 generales que podría testificar contra él ante cualquier jurado nacional e internacional sobre los vínculos de Felipe Calderón con el narcotráfico. Aquí en el libro narro cómo a principios de 2008 el general Tomás Ángeles de Aguajare fue con una lista de todos los funcionarios públicos federales de alto mando en el Ejército y en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública y en Marina y en la PGR y en otros ámbitos que estaban involucrados con el crimen organizado. Aún vivía Juan Camilo Muriño. Felipe Calderón mandó llamar a su oficina a Juan Camilo Muriño y el general increpó a Juan Camilo. Juan Camilo, yo ya te había dado esta lista. Y Juan Camilo se quedó así como sorprendido. Bueno, sí, ¿te acuerdas, Felipe, que yo ya te había comentado? Felipe Calderón despidió al general Tomás Ángeles de Aguajare con unas palmadas en la espalda, diciéndole que gracias a hombres como él, México iba a avanzar, se iba a terminar la impunidad. Semanas después, lo despidió sin siquiera tomarle la llamada. Y ya una vez que estaba próximo a terminar su sexenio, al ver que el general estaba siendo buscado por autoridades del gobierno de Estados Unidos buscando esa lista, y al saber Felipe Calderón, como fue público, que el general estaba cercano ya al equipo de Enrique Peña Nieto, pensó que el general era un peligro para él y decidió meterlo en la cárcel de manera injusta. Al otro general
que pudo haber testificado directamente las órdenes que recibió de Felipe Calderón de ir a pactar con el narcotráfico, de ir a sentarse con el Chapo Guzmán, era el general Mario Arturo Acosta Chaparro, que en mi libro fue una de las principales fuentes, una muy importante fuente de información en mi libro Los Señores del Narco. Él fue el que me narró cómo Juan Camilo y Felipe no querían combatir el narcotráfico, querían pactar con ellos, mientras mediáticamente Felipe Calderón decía que el Chapo era su enemigo y que lo iba a meter a la cárcel. Por otro lado, mandaba al general a negociar con él y a tomarse un cafecito. Entonces estamos hablando que había una absoluta complicidad. El general Mario Arturo Acosta Chaparro, que también ya estaba cercano al equipo de Enrique Peña Nieto y que ya estaba haciendo la lista para la DEA de quiénes eran todos los funcionarios involucrados con el narcotráfico, fue ejecutado en abril de 2012. Felipe Calderón no quería dejar cabos sueltos. Felipe Calderón quería acabar moral o físicamente con todos aquellos que pudieran testificar en su contra. Otro de los legados que dejó Felipe Calderón es el empoderamiento de la Policía Federal. La Policía Federal empezó su sexenio con cerca de 10,000, 15,000 elementos. Terminó su mandato con más de 40,000 elementos. 40,000 elementos al servicio del narcotráfico. Y lo digo con conocimiento de causa. Lo he investigado durante 6 años. Esas investigaciones me han costado amenazas de muerte por parte de Genaro García Luna y de su equipo. Pude probar que la Policía Federal pasó de ser una policía protectora del narcotráfico a ser una policía operadora del narcotráfico. Era la Policía Federal la que controlaba el narcotráfico en los principales aeropuertos de este país. Era la Policía Federal la que subía y bajaba las maletas de droga. Yo tengo en mi libro de México en Llamas el listado de los principales comandantes por aeropuerto que se vincularon a esa red de tráfico de droga, encabezada, por supuesto, de acuerdo a denuncias públicas, por el propio Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna. Ellos trabajaban para el cártel de Sinaloa, es decir, el cártel de Sinaloa ya no tenía que preocuparse por la logística, por ver quién subía y bajaba las maletas, por qué camionetas sacaban las maletas de la droga de los aeropuertos. Eran los propios vehículos pagados con nuestros impuestos de la Policía Federal, helicópteros y patrullas, las que movían esas toneladas de droga. Y hoy, la gran mayoría de esos policías sigue dentro de la Policía Federal. ¿Cómo este gobierno va a ser capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos? ¿Cómo este gobierno va a ser capaz de combatir el narcotráfico en el remoto caso que tuviera alguna intención? Porque hasta la fecha no lo ha dicho abiertamente. ¿Cómo puede operar un gobierno que tiene a más de 40,000 personas uniformadas trabajando para los cárteles de la droga? Hoy, la Policía Federal es uno de los principales puntos de debilidad de este país. Es uno de los principales puntos de peligro de este país, incluso más peligroso que los cárteles. Porque si ustedes ven a un tipo que viene con una AK-47 encapuchado, pues se dan la vuelta y se van. Pero si ven a un tipo que viene en una patrulla con un rifle y que los para, ¿se paran o se paran? Porque si no se paran, los matan. Y si se paran, los secuestran, como le ocurrió a Fernando Martí, que fue secuestrado por la propia Policía Federal. Entonces tenemos realmente un foco de infección terrible. Yo en los últimos meses, justamente hace 2 números en proceso, y en este número vuelvo a publicar información sobre esos mandos corruptos. Porque esos mandos corruptos, como Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, Genaro García Luna, dejaron familiares dentro de la propia Policía Federal, para que sigan operando sus intereses. Y por desgracia, hasta ahora, aunque el gobierno federal lo sabe, no actúa. Eso me lleva a entender por qué todos estos policías siguen impunes. El problema es, ¿lo vamos a permitir? El problema es que tener una policía así es un peligro para todos. Es un peligro de seguridad nacional y pareciera nadie querer hacer nada al respecto. El quinto legado, y quizá el peor de todos, son los grupos criminales que se quedaron en México y que van a permanecer por muchos, muchos años más. En su guerra contra los enemigos, habría que recapitular y decir que Felipe Calderón no hizo ninguna guerra contra el crimen organizado.
hizo una guerra contra los enemigos del Chapo Guzmán y protegió al Chapo Guzmán hasta el final de su mandato. La prueba más fehaciente no solo es que casi no le incautaron toneladas de cocaína, casi no detuvieron gente, sino que sigue libre. En su lucha de Felipe Calderón contra los demás cárteles de la droga, evidentemente fracasó. Fracasó, y al fracasar, por cada uno de los capos, de los Beltrán Leiva o de los Zetas que intentó detener, por cada uno surgieron aproximadamente 20 minicapos, que se convirtieron cada uno de ellos en cabezas de un minicártel. Hoy tenemos a México plagado de pequeñas organizaciones criminales que se fueron desmembrando de los grandes cárteles, que hoy no reciben órdenes de nadie, ni del cártel de Sinaloa, ni del cártel de los Beltrán Leiva, ni de los Zetas, ni de nadie. Son, por llamarlo de alguna manera, organizaciones criminales autónomas que hoy son la pesadilla de este país y lo serán por muchos años más. Estas organizaciones criminales, al separarse de los cárteles de la droga, ya no viven del negocio de gran comercio internacional de drogas. Antes, al pertenecer a los cárteles, el cártel salpicaba el dinero, distribuía el dinero entre sus células para que las células siguieran operando. Al desmembrarse las células, y las células al ya no vivir de los grandes flujos del dinero del narcotráfico a gran escala, ¿de qué viven ahora? Viven del secuestro, viven de la extorsión, viven del robo a casa habitación, viven de la trata de personas, viven de cometer los delitos más terribles que uno se puede imaginar. Ahora la modalidad de estas organizaciones criminales en la laguna, en la comarca lagunera, allí en Torreón, y en Coahuila y en Durango, es asaltar las casas cuando haya gente adentro. Llegan, violan, torturan, hacen y deshacen y se roban las cosas y se van para infligir temor. Hoy la competencia de esas organizaciones, que además compiten entre sí, oye, tú y yo estamos en Valle de Chalco, pero yo quiero quedarme con la plaza, el más violento es el que termina quedándose con la plaza. Por eso, lo que pasa hoy en día en el Estado de México, en Michoacán, en Guerrero, en la comarca lagunera, en Tamaulipas, ya no tenemos hoy solo la gran guerra que libran los cárteles en este nivel. Tenemos también las microguerras que se han pasado a cada colonia. Y si no, pregunten a la gente que vive en Ecatepec o en Valle de Chalco, viven una pesadilla, porque todas estas organizaciones están disgregadas y viven el gran botín de esa gente. Somos nosotros los ciudadanos, eso somos el botín, somos el botín. A ver quién llega y nos extorsiona mejor, a ver quién llega y nos viola más, a ver quién llega y nos asalta más. Y el gobierno no ha reconocido esta situación. Yo tengo documentos de la PGR que justamente explican todo este fenómeno. El gobierno sabe quiénes son, saben cómo se llaman, saben dónde viven, saben hasta las placas de sus vehículos. Y no han hecho absolutamente nada por detenerlos. Saben quiénes son en Guerrero, saben quiénes son en Michoacán, saben quiénes son en el Estado de México, saben quiénes son en Sinaloa, saben quiénes son en Durango, y no han hecho nada, absolutamente nada, como gobierno, como autoridad, para salvar a la ciudadanía de toda esa bola de organizaciones criminales. Ese es el peor de los legados de Felipe Calderón. Eso es lo que ese hombre que hoy está en Harvard, absolutamente impune, hizo con nuestro país. Nos dejó como botín de los criminales. Ya no solo la marihuana, ya no solo la cocaína que cruza por el país, ya no solo los laboratorios de metanfetaminas. Nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de ese botín. El gobierno federal actual no lo reconoce. Han pasado ya diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 7 meses. 7 meses de gobierno, y este gobierno no ha sido capaz de darnos un diagnóstico de cómo recibió el país. ¿Por qué Enrique Peña Nieto no ha dado un diagnóstico de cómo recibió el país? Número uno, por darle impunidad a Felipe Calderón y a toda su gente. Pero lo peor, lo que más me preocupa, es que no lo hace porque no quiere combatir eso o porque no sabe cómo. Cualquiera de las dos respuestas es terrible para este país. ¿Cuánta sangre más se va a derramar de cada uno de nosotros?
por culpa de la ineficiencia, de la corrupción de estos políticos y de estos presidentes que se cubren unos a otros. Enrique Peña Nieto no lo hace, ¿saben por qué? Porque tampoco nadie se lo reclama. Porque la ciudadanía está cruzada de brazos. Yo entiendo, lo entiendo, muchos atemorizados por la situación que estamos viviendo. Hay muchos territorios en este país que son absolutamente invivibles y eso se entiende. Yo puedo comprender eso, podemos comprenderlo todos. Pero el problema es que si no actuamos, si no hacemos algo, no va a quedar nada. Yo vengo diciendo desde que publiqué el libro de los señores del narco, no va a quedar nada y cada vez queda menos. Este libro de México en Llamas y esto que les estoy contando tiene un propósito. Cuando uno ve la televisión, los periódicos y ve las marchas multitudinarias en Brasil, cuando uno vio lo que fue la primavera árabe el año pasado, ¿qué nos falta a los mexicanos para reaccionar? Este libro es para que tengan información para reaccionar. Esta investigación es para eso. Esta investigación es para que México nunca olvide quién fue Felipe Calderón. Para que la gente no olvide que este hombre solo dejó plagado al país de muertos, de impunidad y de desaparecidos. En Chile, Pinochet fue juzgado por la muerte y desaparición de 35,000 personas y fue llevado a un tribunal internacional y fue sancionado. Este hombre es el responsable de la muerte, del asesinato de más de 70,000 personas, de la desaparición de más de 25,000 y de que más de 200,000 personas como ustedes perdieran sus casas y sigue libre e impune. Este libro es para que para Felipe Calderón no haya ni perdón ni olvido. Si alguno tiene una pregunta, ¿qué es el sentido de estos comentarios que se hacen de la intervención del gobierno de Estados Unidos? Por supuesto que el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad en esto, pero yo creo que no hay que perder el foco de que esto pasa porque los gobernantes mexicanos lo permiten. Nosotros no podemos traer y llamar a cuentas a Obama, ni siquiera sabemos si tiene algo que ver o no. Lo que sí nos consta es que ese presidente Felipe Calderón fue un asesino y un traidor a la patria. Lo que sí nos consta es que hay un montón de funcionarios que se corrompieron y están libres. Lo que sí nos consta es que si continuamos en esta dinámica de país, de seguir con la impunidad sexenio tras sexenio, estamos las consecuencias. Tenemos el país que nos merecemos y tenemos a los funcionarios que todavía sigue abierto el juicio contra Ernesto Zedillo en Estados Unidos. El gobierno norteamericano lo ha estado protegiendo, le ha querido dar inmunidad. El gobierno de Felipe Calderón, que es el principal responsable de la inmunidad a Ernesto Zedillo, es muy clara la razón porque si Zedillo, que mató a 20, que fue el responsable del asesinato de 20 personas que son las que lo están demandando en Estados Unidos, fuera sujeto a juicio, por supuesto Felipe Calderón cree, si lo llevan a juicio, a mí me van a llevar a la guillotina, por supuesto. Entonces, la impunidad que se le da a Ernesto Zedillo es una medida precautoria del propio Felipe Calderón, de que no sea Fabio Beltrones. Yo narraba en mi libro de Los Señores del Narco su involucramiento cuando él fue gobernador de Sonora y cómo permitía que aviones gigantescos como Boeing 747 pudieran aterrizar en pistas clandestinas prácticamente en las narices del propio gobierno de Sonora. El tema es, sabemos lo que han hecho, está documentado por mis trabajos periodísticos, pero además por los trabajos periodísticos de muchas personas más. El tema es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Seguir pensando que los gringos o los extraterrestres son los culpables de nuestros males es una visión errónea. Me parece que tenemos que ser conscientes que podemos juzgar a los que son mexicanos, y los que son mexicanos y están aquí y se andan paseando con cargos públicos con absoluta impunidad. Me parece que ese es el gran tema y me parece que por eso es bueno hacer este tipo de debates y de conversatorios. Es importante no perder de vista quiénes son los responsables de lo que está pasando en México. Lo que está pasando en México, los responsables tienen nombre y apellido. No son gente anónima que no sepamos quiénes son o dónde están. Aquí el menos culpable, por llamarlo de alguna manera, es
narcotraficante, delincuente infame el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán está en su negocio. ¿Quién le permite seguir con su negocio? Todos estos que están de senadores y de diputados, presidentes, expresidentes, gobernadores, ese es el tema. Mientras no saneemos ese tema, no podremos mandar a estos delincuentes infames como el Chapo Guzmán a la cárcel, porque siempre habrá quien lo proteja. Cortemos esas redes de protección, y eso es lo que preocupa del vacío que está generando el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque lo que está generando es un vacío al permitir que los grupos estos de supuestas autodefensas, que muchos son de narcotraficantes, permitir que se armen, permitir que anden por donde anden, es crear un vacío. Está solamente alimentando el caos para que los delincuentes sigan siendo dueños de nuestro país. Si este hombre tomara una determinación de hasta aquí, no más guardias comunitarias, eso está prohibido, tiene que reglamentarse esto y esto, mientras no lo haga, lo único que está permitiendo es que cada una de nuestras vidas dependa del grupo criminal que controle nuestras vidas. Mi pregunta es nada más, ¿estás considerando después de tu exposición que el gobierno de Calderón fue un narcogobierno y que Peña Nieto, al estarlo encubriendo y no hacer nada en su contra, sí es la continuidad del narcogobierno que impera ahorita, y que por consecuencia todo este tipo de pasividad y de vacío que ha provocado este gobierno es para una forma de control y de sometimiento más bestial hacia el pueblo mexicano? Nada más. A mí me queda claro que es así. A lo mejor en diciembre la gente me lo preguntaba, ya era prematuro decirlo, no sabíamos qué iba a pasar. En enero, bueno, 2 meses de darles chance, de que planeen, de que hagan. Es evidente que a 7 meses de gobierno, que se permita este caos a propósito, no solo eso, yo puedo decir que hay gobernadores del PRI que están armando a esos grupos de autodefensa y que son cómplices de eso. Y espero pronto poder revelar quiénes son y cómo lo hacen. El tema es que lo que se está gestando en México es una situación muy preocupante y me parece que no terminamos cada uno de comprenderlo. Ni lo termina de comprender los intelectuales, ni lo termina de comprender la masa crítica, ni lo terminamos todavía de comprender los periodistas. Lo que se está gestando en México, si es que es posible, habíamos pensado, bueno, es que lo que se vivía con Calderón ya más no se puede. Los muertos siguen habiendo. Las ejecuciones, solo que ahora son más silenciosas, porque ahora los narcotraficantes los disuelven o los desaparecen. No es posible que en 20 y tantos días no hayan aparecido estos 22 muchachos secuestrados en Tepito. Y esos muchachos son de nosotros. Esos muchachos, sean como sean, sean lo que sean, que nadie les ha probado nada, son cualquiera de nosotros. Y desaparecieron y nadie hizo nada. Y el gobierno local y federal se quedó con los que esos muchachos no son seres humanos. No van a aparecer, porque ya la modalidad de desaparición y de asesinato y de levantones ha ido cambiando. Yo tengo compañeras, por ejemplo, en Juárez, en Ciudad Juárez, ven que están presumiendo, no, pero pues ya no hay muertos, ya está disminuyendo el nivel de muertos y ya todo está aquí muy tranquilo. No, me dicen, claro que hay muertos, solo que ahora que se los llevan, ya no los dejan en la calle, se los llevan. ¿A dónde? México es una fosa clandestina. Yo he hablado con organizaciones internacionales que están pensando cómo la Cruz Roja, cómo organizaciones internacionales empiezan a acabar en esta fosa clandestina. ¿Cuántos muertos no hay en San Fernando, por ejemplo, donde ocurrieron estos asesinatos terribles de los migrantes? Yo recibí una carta de uno de los vecinos de ahí donde me decía, cada patio trasero es una fosa clandestina. Nadie lo va a decir, nadie lo quiere decir porque la población está controlada por los zetas, pero todo el pueblo es una fosa clandestina. Entonces, estamos realmente ante un panorama realmente desolador. Si vamos a volver a callar y a permitir que 6 años más nos maten a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, ¿qué va a quedar de nosotros? ¿Qué más esperamos que nos pase? México nunca ha sido un espacio donde no haya narcotráfico. La Ciudad de México, desde hace muchos años, es sede de los carteles de la droga. Yo puedo decir
que aquí venía el Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leiva, Heriberto Lascano, cuando estaban en sus reuniones de tregua entre 2007 y 2008, era el Distrito Federal Polanco, la zona residencial, una casa, una residencia ahí muy lujosa, la que era el centro de reunión para platicar. Yo he visto en decenas de averiguaciones previas como el Sambors, el Ángel de Independencia, como tal Café como Santa Fe, como Polanco, como el Pedregal de San Ángel, como Fuentes del Pedregal, como Jardines en la Montaña, como grandes fraccionamientos de este país son nido de ratas, son nido de narcotraficantes. La única explicación que me puedo encontrar racional es que porque se los han permitido. Ese es el problema. Toda esta historia de que el DF, con Marcelo Ebrard, que no había narcotráfico, era falso, porque lo que había en las averiguaciones previas y lo que narraban los propios narcotraficantes era muy diferente. El tema es, y ese es el tema, ¿era un lugar donde estaba establecido el narcotráfico? Sí. No había sido un lugar donde los narcotraficantes hicieran una disputa. No había sido un lugar donde hubiera una confrontación entre los grupos criminales. A mí lo que me parece, además de la desaparición de estos 22 jóvenes, lo que más delicado me parece es eso. ¿Qué significa? Es el inicio de una guerra en el DF. ¿Está el gobierno del DF preparado para poder atender una guerra entre narcotraficantes? ¿Estamos nosotros preparados? Me parece que ese es el meollo. Por eso es importante que el gobierno diga qué fue lo que pasó en Tepito. Necesitamos saberlo y entonces entender si solo fue una venganza de tamaño minúsculo, que no es, por supuesto, me refiero interna en Tepito, en el barrio, o si es la gran disputa de los cárteles. Y me parece que esa, si es la gran disputa de los cárteles, es una de esos temas, es un tema muy importante. Yo debo reconocer una cosa. Como periodista de investigación, de pronto me encuentro fatigada. De pronto no entiendo a la gente. Y no solo yo, sino muchos periodistas que nos dedicamos a eso, a denunciar la corrupción en revistas, en periódicos, nos preguntamos ¿por qué la gente no reacciona? Se publican y se publican escándalos de corrupción y a la gente parece no importarle. Me queda claro que también puede ser una equivocación de los periodistas. Es posible que no terminemos de conectar que por cada peso que se robaron en Tabasco, es cada peso que no le llevó a la boca de un niño para vacunarlo y evitar que se muriera de alguna enfermedad. Me parece que nos falta todavía hacer esa relación entre el dinero robado y cómo nos afecta nuestra vida cotidiana, porque nos afecta nuestra vida cotidiana. Repito, este botín que se están peleando los infames del PAN en el Senado no es un botín de la ciudadanía, es dinero público, es de nosotros, de nuestros impuestos. Todos pagamos, cada vez que ustedes van al súper, el 15% del IVA es un impuesto que se lo clava el gobierno, que es lo que se están disputando el PAN en la Cámara de Senadores, y la gente no reacciona. Yo de verdad me pregunto, está bien, por supuesto estas cosas se tienen que documentar y hacer libros sobre el caso Tabasco, y hacer libros sobre el caso Aguascalientes, y hacer libros sobre el caso de Chiapas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Hoy, Brasil está volcado en las calles. Y ustedes dirán, bueno, es que hay un gran escándalo de corrupción. No, simplemente no están de acuerdo con lo que está pasando. No están de acuerdo con el derroche de dinero público en unos juegos olímpicos y de fútbol, que pues los brasileños dicen, ¿y qué nos van a traer de beneficio? Queremos que y están marchando multitudinariamente por eso, y aquí nos matan. La gasolina y nada. Aquí tenemos, deje usted la gasolina, tenemos 70,000 muertos. O sea, ¿se imagina usted aquí tendidos? O sea, amigos, 70,000 muertos. ¿Se pueden imaginar? Torturados, degollados, violados, desmembrados. ¿Se imaginan ahí apilados? Eso es lo que nos dejó este hombre. Y es lo que nos está dejando en nuestros primeros meses de gobierno Enrique Peña Nieto. ¿Qué más necesitamos para está la conciencia ciudadana? Primero hay que hacer conciencia ciudadana, activismo ciudadano. No estoy hablando de un activismo político, partidista, estoy hablando de un activismo ciudadano. De preocuparnos por lo que pasa con nosotros, preocuparnos por lo que pasa por el vecino, por nuestra colonia, por nuestra ciudad y por nuestro país. Si no hay ese activismo ciudadano, pasarán y pasarán y pasarán las elecciones y no va a ocurrir nada y no va a cambiar nada. Falta que la gente reaccione y participe.
por muy desilusionados que se sientan por los resultados electorales, porque aunque piensen que ya no vale la pena luchar por nada y que es mejor agachar la cabeza y pues ni modo, hay que conformarnos, no es camino, no es camino. Yo misma muchas veces he pensado irme de México, yo muchas veces he pensado tirar la toalla y decir, ya no más, me amenazan de muerte, me dejan mensajes terribles frente a mi casa, me hostigan, meten a la cárcel a mis fuentes de información, las asesinan. ¿Ustedes creen que no quisiera yo también irme? Y si nos vamos todos, ¿qué va a quedar de este país? Yo no sé ustedes, pero en este país está lo que yo más quiero. Está enterrado mi padre, está enterrado mis abuelos, aquí viven mis hermanos, mi mamá, aquí está lo que más quiero. Está la gente por la que tenemos que luchar.